Gracias por acompañarnos en otra entrega de Mendoza Tierra de Letras y esta vez nos acompaña Pablo Najú, un hombre de radio, de muralismo, de poesía. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Ale? Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar con nosotros. Bueno, esta multiplicidad de espacios en los que vos te desarrollas, yo creo que de alguna manera también se refleja en tu poesía, y no solamente en tu poesía, sino en tu actitud hacia la poesía, porque has llevado y seguís llevando las letras en distintos formatos a la gente. Sí, la idea para mí siempre ha pasado por ese lado. La palabra tiene que ser experimental, te la tenés que comer bien hacia adentro para poder escupirla de alguna manera en un espacio de la calle. Y de alguna manera, así es como que se trabaja la metáfora, ¿no? Tiene que ser experimentada, hay que jugar con ella. Y la palabra tiene que estar siempre en un contexto, la calle, el espacio como más genuino, a mi entender, ¿no? Cuando decís la calle, también decís lugares como verdulerías y carnicerías. Exacto, verdulería, carnicería, que bueno, hay muchas experiencias en relación a eso, y en donde se pone, bueno, la puesta en escena de la palabra, ¿no? En esos espacios comunitarios, lo neutro, ¿no? Que algunos hablan de lo neutro, los espacios neutrales, donde se construye también otro tipo de metáfora y donde ni siquiera la poesía es como la nomenclatura más correcta para mencionarla, así como un proceso escritural, ¿no? En ese proceso escritural acontece metafóricamente algo. Después que eso, los críticos o aquellos que se dedican al ámbito de la literatura, como discriminarla o analizarla o racionalizarla, le pondrán poesía, le pondrán novela, le pondrán graffiti, bajo el nombre que sea, como para poderla entender, pero para mí son procesos escriturales que de alguna manera se van escupiendo de forma cotidiana. Algunos son más sensibles al oído, otros no, depende del quien observa esas situaciones. Yo, por ejemplo, a mí siempre me llamó la atención esta cuestión en la verdulería, cómo se construye una narrativa en la verdulería, en la carnicería, en los espacios de consumo, cómo se construye una narrativa completamente distinta, ¿no? Como disruptiva, pero depende de quién escucha, oye, tiene esa capacidad de oír, ¿no? Lo que acontece ahí es de qué tanto de eso se deviene metáfora y qué tanto no. Bueno, aclaremos que en estas experiencias de las que estamos hablando es que vos llevaste tu poesía justamente a estos espacios comunes de la sociedad, como una carnicería, y dejaste tus poemas entre la carne para que la gente los pudiera retirar. No entre la carne específicamente, sino ahí en ese lugar. Sí, se dejaba ahí el texto envuelto en el pedazo de carne que la gente compraba. Entonces la idea era que si compraran un medio kilo de carne, se llevara también un texto. Eso fue más que nada un acuerdo entre el comerciante y los que llevamos los textos, nada más. Y lo mismo se hizo también una jornada de poesía así en un comercio muy conocido en Mendoza que vende electrodomésticos. Entonces se grabó audios y se pasaba en los parlantes durante todo ese día para que la gente, en vez de escuchar cualquier otro tipo de propaganda, escuchara poesía, ¿no? Bien, cuando contamos estas experiencias tuyas y demás, yo asocio y lo llevo directamente a la poesía convertida casi en un objeto. También con lo que también has trabajado, porque bueno, en mi caso particular yo tengo un objeto que es el frasquito con pastillas y los versos recortados de una poesía, que también has desarrollado este tipo de experiencias. Claro, sí, la idea es experimentar otro tipo de soportes, ¿no? El formato libro o el tradicional que suele. La idea es, bueno, trasladar también el texto con este concepto de que la poesía es una construcción escritural, que el soporte también tenga esa plasticidad de recibir la metáfora bajo un formato completamente distinto, ¿no? Puede ser frasco, puede ser cualquier objeto imaginable que nosotros pensemos, es sumamente receptivo a la metáfora, porque eso constantemente se va modificando. Por eso me parece como muy relevante esta cuestión de modificar el soporte, ¿no? Porque para mí el soporte va de forma paralela, ¿no? Modificándose con lo que está pasando ahí adentro, ¿no?
me refiero al texto, a lo que se escribe. Y eso constantemente implica un repensarse, ¿no? Porque uno por ahí dice, bueno, el formato libro, y inmediatamente te viene un tipo de libro, un tipo de diseño de tapa, ¿no? Hasta de tipografía, ¿no? Esta es más accesible para la lectura, porque tiene bueno, todo eso me parece como que, a mi entender, va a ir cayendo a medida que se vaya como retroalimentando en otro tipo de soporte. Por algo acontece, ¿no? El grafiti, ¿no? en la calle, buscando otro soporte, otro tipo de texto, otro tipo de metáfora, donde hay una construcción de la idea sumamente más acotada, donde yo tengo que trasladar un mensaje más rápido para que el transeúnte con solo una lectura pueda entender lo que es el mensaje. Bueno, bien. Es como hablar. Bueno, sí, es demasiado amplio como para tratarlo en 7 minutos. Bueno, trajiste tu última producción escrita, ¿querés leernos algo de ahí? Bueno, esta es una plaqueta, Politiquitos, es una plaqueta que se editó algún amigo, también con la editorial Mar Adentro, que es una serie de tiradas pequeñas de varios escritores también de la zona. Así que bueno, esta es en relación a esto lo que estábamos hablando, en esto de experimentar la metáfora. No sé si uno hace bien explicar el texto, pero lo traigo a colación porque una pequeña receta de cualquier tipo de comida y que es disparador, ¿no? Para el texto siguiente. Bueno, esta se llama receta del ñoquis. Ñoquis de papa y tuco. Hervir la papa, una vez que la papa está lista, hacemos el puré en un bol y lo colocamos la sal, ¿no? Manteca, aceite, huevos, mezclamos bien y vamos incorporando la harina de a poco. Cuanto menos harina le ponga, más blanditos quedan y menos tiempo de coacción tienen. Hacer los ñoquis y dejar reposar en una mesada con mucha harina. La muerte de las nuevas ocurrencias lo captura todo, ¿no? Los señuelos artificiales juegan a hacer palabras en el envoltorio de los eventos políticos. Si no fuera por la senda peatonal, la mayoría de los pseudos peatones morirían al cruzar su propio destino. Si no por el césped de plástico, los perros comenzarían a orinar bloques de cemento en las esquinas bien ubicadas del centro pop. Cada receta reposa en una cantidad de ingredientes distribuidos de forma aleatoria. Casi el caos hace su mejor jugada en una gastronomía que hierve a guerrilla de consumo. Las armas han perdido su funcionalidad y han dejado su lugar a la papa, a la cebolla, a la harina, a los huevos para adoctrinar panzas, conservar en frío y el trasto en 5 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias.